Buksan na yan. Abre, abre. Marites. 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 Chismosa. Chismosa. O mobile. Ano, joke lang. So ayan po mga amigo, nandito pa rin po tayo sa may bahay ni Mami Cookie na kung saan ay napakasarap pong magpahinga dito. Sabi ko sa Belgium dito, maganda rin dito sa part na to. Presko. Presko. Aki parte presko. Saan ba dito? Yan. Yan dito. Ay, dito mas maganda dito sa part na to. Ayan, dito tayo. Ayan, dito tayo mag-kwentuhan sa may part na ito. Esto ay baldosa aquí. Aha. Ah? Otro día me manda WhatsApp. Mi niña eres famosa. ¿Qué na dicho? Mi marido. Ah, tu tío Victor. Sabi ng tío Victor, pamosa na raw siya. Sí, tú pamosa. Mucho Filipinos quiere tú. Quiere tú. Bale, yo explicar mi lengguahe. Sabi niya, yung kanyang asawa daw ay sinabihan daw siya na famous na raw. Sabi ko, kasi gusto ka ng mga Pilipino. Pero Belgium, di ba, pagkausap mo siya, parang ayaw mong lubayang kausapin. Parang ang dami mong gustong itanong sa kanya. Parang gusto mong, magaan siyang kausap, di ba? Mi observación, ¿no? Cuando yo vine aquí, cuando yo hablar contigo, yo quiero hablar, preguntar. Porque tu cara, personalidad, tu personalidad tranquilo. Y también tu cara, paano i-explain yun? Tu personal is positivo. Positivo, sí. Así, sí. Oo. Positivo. Porque hay cara de gente, cuando mirar, gritar, enfadar, así. Ajá. Sí. No. Ajá. No. Por eso, es lo que tú dices, la cara positiva. Cuando yo voy a oficina aquí, cuando pregunto, todo el mundo está contento. Cuando fui a hacer los papeles del coche, en 3 días los tenía. Y mientras que mi vecino en 1 mes no lo tenía. Todo el mundo, señora, ¿qué quieres? Señora, ¿qué quieres? Por lo que tú dices, la cara positiva. Asi. Ayaw nga sabi yung sa may sasakyan niya, di ba? Kung nagkakaskaso yan naman dokumento. Oo, dokumento. Tupot say. Madali siya makapagkuhan kasi yung mukha nga niya positibo. Napakaano. Es verdad. Es verdad. O nga, sabi nga niya, nung nag-ayos daw siya ng dokumento, sandali lang naayos yung dokumento kasi yung aura, yung kanyang personalidad kakaiba. Sa totoo po yun mga amigo, sa personal po pag nakilala at nakausap si Mami Cookie, talagang sasabihin nyo, babalik-balikan nyo. Nung nagpunta ako dito, tapos yung unang araw, tapos susunod bumalik ako dito, para, hinahanap po si Mami Cookie. Tapos minsan one time, napanaginipan ko si Mami Cookie. Kasi parang hinahanap ko na tanungin, ganun. Kaya nga sabi nga, bakit daw ba punta ako ng punta dito? Parang may magnet si Mami Cookie, mga amigo, parang si Chamame. Parang si Chamame, no? Kapag ka napanood yung video ni Chamame, talaga maa-addict ka. Pero ganun din si Mami Cookie, kasi nung unang punta ko dito, biglang naging okay yung parang yung parang matagal na kami magkakilala. Ganun. Kung kapitbahay mo siya, lagi ka rin dito. Ano na? Kung kapitbahay mo siya, lagi Oo, kung kapitbahay mo siguro, ito, maging ka-close mo siya. Parang wala akong narinig sa kanya na yung, alam mo yung pagiging, yung negative side, ginagawa niyang, yung kunyari merong problema, ginagawa niyang positibo. Kumbaga, meron kagad siyang solusyon. Tapos nakita mo siya, at saka iba siya, yung parang down to earth. Napansin mo? Nakaupo, pag naglalakad siya dito, nakatapak lang. Tapos, di ba, pagka nagpunta ka dito sa bahay niya, hindi talaga nakakasawa, Hindi nakakasawang pumunta. Hindi nakakasawa. Kasi nung unang punta ko dito, mga amigo, sabi ko, gusto kong balikan yung bahay ni Mami Cookie. Tapos, ang sarap niyang kausap. Oo, yun nga. Kahit na hindi ka mag-video, tumambay ka lang dito. Kaya nga lagi tinatanong sa kanya, baka okupada siya, baka busy siya. Kasi nakakaya, di ba? Yun ang po pwede na busy, tapos pupunta tayo dito. Kaya nga, lagi ako nagsasabi sa kanya. Ngayon, may WhatsApp naman kasi siya. Ay, nakakahiya. Ayoko makitulog dito. Meron naman tayong bahay. Ano ba? Oo, yung siesta. Okay na naman makisiesta, Belgium. Kaso nga lang, wag lang yung dito matutulog. Siyempre, nakakahiya. Magluto ka. Magluto. Basta hindi siya busy. Kasi tinanong ko siya kung nga. Ang dami naman ko mag-i-enjoy si Aya dito pag nagpunta si Aya dito. Gusto ni Aya to. Yung mga ganitong lugar. Ano na? Hindi kahit sa Pilipinas, napakamahal.
Kaya mo yan, maging positibo ka lang, Belgian. Napakamahal kasi yung dito, sa totoo lang po mga amigo, yung mga baldosa o yung mga tiles na yan, napakamahal dito noon. Iba ang presyo ng tiles dito, hindi po per piraso mga amigo, per metro ata, no? Parang metro. O basta isang sinusukat po, hindi siya per piraso. Kaya nagulat nga ako eh. Abay, ba't ka ako tiles dito eh, hindi per piraso? Kaya halimbawa, mga 60 by 60. Hindi po isang piraso ang bentahan noon. Ang bentahan po noon, sinusukat nila. Buti nga dito na tiles yung bayad ano? Eh, ayaw niya pa tiles kasi nga alam niya na ang daming pera mauubos. Kasi yung salan lang niya, doon kasi kumakain yung mga bata. Eh, yun nga. Naisabi ko na kay Tia Mami yun. Ayaw niya talaga ipa-tiles. Oo. Pero ang reason niya sigurado, dahil mahal. Kasi dito lang ako nakakita ng bahay na ganito, puro tiles. Ayan. Yung ganyang klaseng ng mga tiles na yan. Tapos, ang maganda pa sa kanya, Gusto ko kasi taas ang kuha niya. oh, ako ang nagustuhan ko talaga sa Bakod niya maganda. hindi ako ang gusto ko yung ambience ba. Iba yung ambience ng bahay niya, para kang nasa Europa, hindi ka parang nasa Africa. So, ibang naman to eh. Kumbaga kung after kunyari parang nasa dagat ka tapos pupunta ka dito, parang maiiba yung yung mood mo, ganon. Ayun. O tapos si Elvis magtrabaho. Tapos sabi ng hindi naman daw siya siningil ng mahal, no, barato lang. Esto barato, no? Cuando Elvis Sí. Esto bueno precio. Sí, Para está bien todos. de precio, Ah. Como ya me conoce tía Cookie, tía, cuando quiere, siempre viene tía Cookie, no tiene nada que hacer aquí. Yo digo, pues, hazme algo ahí. Y cuando termina, dice, ¿cuánto? Tía Cookie, dame lo que tú quieras. Así. So habla así. Mas mejor así. Bait din ni Elvis, Dame lo que tú quieras. Kasi nagpunta raw si Elvis dito, nagpupunta raw, may pagagawa ka ba sa akin, gagawin ko. Tapos kapag natapos daw gawin, kagaya yung may ginawa siyang plant box na ginawa ni Elvis, siningilan daw siya ng konti lang daw, hindi siya siningil ng malaki. Elvis cobrar poco. Así bien, no? Sí. Así bien. Aquí la cobra 20 o 30, dice, no, tía Cookie, dame 15,000. Y le he dado 16,500. Esta está bien para usted. Ha ido contento. Así. Sí, depende de persona, ¿no? Sí, porque depende de persona. hay gente quiere dinero así. Sí, pero para nosotros no hay problema. Cuando quiere esto, así da. Sí. Porque sufre. Sí. Pero y uno así, algún día que puede venir aquí, tía Cookie, necesito algo, tengo problema, es que yo le doy. sí, así. Es lo que yo suelo hacer con ellos. Sí. Kapag dumating yung time na may kailangan siya, no, pwede siya lapitan ni Mami Cookie. Tama naman nga yun. Pero cuando construir esto casa, después, ejemplo, esto todo baldosa para poner, esto mucho dinero aquí. Mucho, no? Mahal kasi dito yung, di ba? Yung baldosa caro. Después cemento. Más también, Mami Cookie, caro de la mano, de trabajar. Barato. Sabi ko kay Mami Cookie, mahal ka ko yung simento dito, tiles dito, mahal lahat. Yun ang sabi ko. Kasi pag dito ako nagpagawa, talagang mahal lalo na yung labor. Pero esto, Mami Cookie, esto parte, mira, de tabla. Esto caro. Karat. ¿Por qué? Porque hacen la madera bien hecha. Hace madera. Bien. Oo. Ang mahal dito, bigyan yung paano gagawin. Yung tabla mura. Yung tabla mura. Madera barato, pero cuando hacer esto mucho dinero. Mahal na kasi may mira, tiene decoración, no? Eso yo quería que haga esa decoración. Sí, cuando tiene decoración, caro. Mahal na kasi pagka may dekorasyon na. Kagaya ng mga kisame niyan. Pakikita ko yung kisame, tingnan niyo mga amigo. Paano hindi magmamahal? May mga ganyan-ganyan na siya. May mga design na. Ayan. Tu has dicho, no, cuando tiene problema con tu casa, tú arreglar. Porque si lo dejas, la casa se estropea. La casa es como una persona. Una persona, porque sí. Si no lo mantiene, la casa muere. Sí. La casa muere, pero si siempre está haciendo mantenimiento, la casa siempre va a ver bonita. Porque esa casa lleva acá, creo que 20 años. 20 años, pero está, ¿no? Sí. 20 años. Sí.
Si está bien, no? Sabi ni Mami Cookie, ang bahay daw kasi ay parang tao. Kailangan na mini-maintain, ganun. Kailangan na nililinisan hanggang pag nasira gagawin. Totoo naman yun kasi 'di ba ang bahay ay parang salamin ng ating ng pagkatao. Tama ba? Salamin ng pagkatao ay ating bahay. Depende No? kung anong klaseng... Kung anong klaseng tao ka. Kasi kung makikita mo malinis yung bahay, ay malinis sa tao to. O malinis sa bahay, ganun. Tu sabe, no, un casa esto cristal la persona. Sí, ¿Tú entiendes? sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tu casa limpio. Sí. Esta persona también Es limpio. el reflejo. Reflejo, ¿no? sí, reflejo. Sí, es Oh, verdad. reflejo Es pala el tawag doon. reflejo, Oo, sí. Sí. Oh, tama. Yung sabi ko sa nagre-reflect ang bahay ay ano yun? De persona, Oo, sí, reflejo de personalidad. Sí. Oh, so yung sumasalamin nga sa pagkatao ng isang tao, 'di ba? Yun yung nagre-reflect yung kung ano yung bahay mo. Kaya kung ang bahay mo ay laging madumi, ganun din yung personalidad mo, 'di ba? Tapos kasi sa totoo lang, bedun ako sa amin din. Malinis ako sa bahay, ayoko nang marumi. Umaga pa lang naglilinis na. Talagang hindi ako sanay ng marumi. Kahit sa amin. Mi país también. La mañanita, barrer. Sí. Limpiar todo, Sí. así. Después todo, ropas, lavar, así. Sí, Después, cuando terminar esto, cocinar. Sí. Así. También mi país así. Sí, Porque así soy yo. español, di ba español ganun? Español también. Porque español yung colonizar, no? Sí. Español colonizar Pilipino. Sí. Oo. Kasi di ba yung mga Spain, tayo, colonize tayo. Kaya yung parang yung ugali din nila nakuha din natin. También, no? También, esto colonizar español, no? Por eso mucho aquí marites. ¿Tú sabes marites? Con goza. Con goza. ¿Qué es? Con goza. Con goza. Sí, sí. Mucho guineana con goza. Sí. Mucho filipino también con goza. Es española también. Español también. Número Número uno. Por eso, igual, guineano, filipino, Sí, español con goza. Bueno. Chismoso, Oh, así. Si vas en España, en un pueblo saber ahí cerca, tú vienes aquí han terminado de hablar y luego hola, hola. Así. Porque cuando tú vienes ya te han terminado de criticar. Sí, los así, españoles, Después sí. cuando entra aquí, Sí. Mami Cookie, casa, ¿por qué si Blanco entra a la casa de Mami Cookie así? ¿Cómo se llama este? Sí, oo nga. Nang pumasok kasi kami dito, marami mga tao nakatingin. Sino kayo pumasok na yun? O yun. Tapos nung nang si Mami Cookie, nagpunta kami kila Tia Mami, sabi gano'n na isipin na, Mami Cookie, sigurado pag-iisipan na tayong dalawa ay magkarelasyon. Ganon. Por eso cuando yo y tú ahí donde Tia Mami, pensaba mucho gente, yo tengo relación contigo, yo tengo relación con Tia Mami. esto costumbre de español así. Ajá. Mi país chismosa o congosa se llama Marites. Marites. Mi país, ¿no? Sí. Se llama esto Marites. Ah. O habla Marites. No. Marites. 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 Chismosa. Chismosa. Como Bill. Joke lang. Por eso, cuando chamame hablar Marites, mga Marites. Mama con goza. Con goza, así. Oo. Esto significa todo Filipino marites o con goza. Pero solo esto broma. Es Ajá. broma. Sí, por eso chamame hablar muchas veces mga marites. Yo pensaba de que están nombrando a tu mamá o algo. Nombre, sí. Marites es tu nombre, sí. Es la verdad. Esto nombre, marites. Sí. Pero mi país pensaba esto chismosa. Sí. Ayun. So ayan, ito yung ano natin regalo. Esto mi regalo porque esto pasado pasado de San Valentín. San Valentín. Pensaba esto dar para Tío Victor. Buksan na yan. Abre. Esto mi regalo para usted. Aha. Sana magustuhan niya. Ay, Raúl. Gracias. Gracias. Gracias, gracias mamá porque tú sabes, ¿no?
esto regalo solo materiales. Sí. Pero tu vida Sí. hacer una inspiración para todo Pilipinos. Sí. Esto más Sí. grande para mí. Oh, 'di ba? Ito yung sabi ko sa kanya, material na bagay lang 'yan. Gracias. Pero yung naging inspirasyon sa mga Pilipino, yun yung pinaka mabigat doon. Kasi mga amigo, marami nawawalan ng pag-asa sa atin. Pero nung nalaman niya yung buhay ni Mami Cookie, talagang iba siya, na nagkaroon tayo ng inspirasyon na sana dumating yung time na maging maganda rin yung ating buhay, na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ganun lang naman yun, di ba? Ayan po, meron tayong binigay sa kanyang lotion. Ito lotion siya. Mahilig siya kasi sa mga cream tsaka makeup. Yung makeup kasi padating pa lang, yun ang yung susunod na bibigay ko sa kanya. Pero pag hindi umabot, sa Pilipinas na lang. See. Esto crema. Oh, y me hacía falta crema. Así, crema. Ya no me quedaba crema. ¿Quieres esto? Sí, Mhm. ya no tenía crema. Wala na raw siyang crema. Uso, Mira. pero me ha terminado. Ajá, mira, de olor. Esto Ya está terminado. bien. Mabango yung, yung cream. Huele bien. Huele bien, ¿no? Huele bien como perfume. Sí, como perfume. Sí, esto llega de perfume. Oh, Pero esto aparte cuando Sí. tú comprar así. Mabango po yan yung lotion na yan. Ano ba to? Ayan. Paris. Paris. Asan? Bango. Paris. Esto Paris. ¿Tú sabes Paris? ejé. Paris. Francia. Ajá. No he llegado en París, solo en el aeropuerto. ¿Dónde? En el aeropuerto de Charles de Gaulle. ¿Qué es? ¿Dónde? El aeropuerto de París. Airport de Paris. Es lo que yo conozco. Pero París dentro. No, conozco. alam niya yung airport ng Solo el Paris. aeropuerto. Airport ng Paris, alam niya. En el aeropuerto. Pero esto, olor bien, no? Oh, muy bonito. Muy bonito. Abango siya, mga Encima amigo. no tenía crema. Wala na raw siyang cream. Sakto. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.